comenzar según mi compañero, en este caso Gabriel. Vale, ya está apareciendo la grabación, ¿no? Se está grabando. Pues bueno, si consideráis podemos comenzar la sesión. En este caso, pues comenzaría yo como moderador presentando. Y bueno, creo que es bueno que primero también me presente a mí mismo. Soy Jaime Martín, soy estudiante, en este caso español, de la Universidad de Nebrija. Acabo de graduarme en lo que es mi grado de 4 años en psicología y seré en este caso el moderador de la sala. Así que muchísimo gusto a todos los presentes por estar aquí y en concreto pues también a Gabriel como compañero mío en esta hazaña, ¿no? De este webinar y por supuesto a las speakers por la charla que nos darán. Si se me permite, haré primero una presentación de ambos speakers y posteriormente, pues ya como consideren ellas, pues procederán a lo que es su propia presentación, la cual pues ya se estipuló el tiempo que tenía que durar y posteriormente, aunque salvo que en este caso las speakers precisen lo contrario, pues el turno de preguntas será al final. Lo dicho, si en algún momento ellas consideran que se les puede interpelar o se les pueda interrumpir para realizar algún turno, pues en ellas queda, ¿no?, también esa responsabilidad dentro de lo que es su propia presentación. Dicho esto, como ya habéis podido observar, pues la presentación se está grabando. Si en algún momento alguna persona no lo precisa correcto, pues también que lo advierta, ¿no?, para hacernos conocedores, pero bueno, independientemente de ello, pues ya se está grabando. Así que sin más dilación, presentaré brevemente la biografía primero de Nelly, si se me permite y se considera oportuno, y después de Sonia. Así que paso primero por Nelly. Nelly Ayala Rodríguez, psicóloga de la Universidad Católica de Colombia, con especialización en docencia universitaria en la Universidad del Bosque, maestría en psicología comunitaria de la Universidad Javeriana, doctora en psicología de la Universidad de La Laguna, España, diplomada en gestión comunitaria y gerencia social de la Pontificia Universidad Javeriana, diplomada en evaluación de aprendizaje de la Universidad del Bosque, diplomada en alta dirección de instituciones de educación superior, Universidad de los Andes, docente, investigadora, asesora de prácticas profesionales y proyectos de grado en este campo aplicado en pregrado y posgrado, pionera del desarrollo de la psicología comunitaria en Colombia, ha publicado diversos artículos y capítulos de libros, ponente en eventos nacionales e internacionales. En la actualidad, entre otras actividades, es coordinadora de la línea de investigación en psicología social, política y comunitaria, líder en el seminario Politeia, docente e investigadora de la Facultad de Psicología y miembro del Comité de Ética de la Universidad Católica de Colombia. Un placer, Nelly, por tenerte aquí. Ahora pasaré con la presentación de Sonia, Andrea Camargo Bastidas, magíster en Educación del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, especialista en Psicología Social, Desarrollo y Gestión Comunitaria de la Universidad del Bosque, gestora social e integral de la Universidad Nacional de Colombia, psicóloga de la Universidad Santo Tomás y ex magistrada del Tribunal de Ética del Colegio Colombiano de Psicología, experiencia profesional en el ámbito de intervención y acciones en comunidades vulneradas y en situación de riesgo, docencia universitaria, ponencias en temas como ética en psicología comunitaria, experiencias exitosas en prevención de riesgos psicosociales en adolescentes escolarizados, detención y acción preventiva del abuso sexual infantil, maltrato infantil, resignificación de la discapacidad cognitiva en contextos sociolaborales y prevención de violencias basadas en el género. Un placer, Sonia, por tenerte aquí presente en la webinar. Así que, por tanto, no sé cuál de ambas precisa exponer primero, pero doy paso en este caso a las speakers para comenzar el webinar y mucha suerte a ambas. No sé si a lo mejor Nelly quiera comenzar o Sonia quiera comenzar. Pues según lo hemos organizado, empezaba Nelly, pero veo que cerró por un momento su micrófono y su cámara, Nelly. No sé, como Ajá. quieras. Pues si lo consideras bien, si Nelly ahora no está disponible, pues comienza si quieres tú, Sonia. Listo. De hecho, me está escribiendo acá por el chat que parece que no puede abrir, no sé si su cámara o su micrófono. Entonces, bueno, nada, yo arranco. Muchas gracias por la invitación, por la confianza. Sé que tenemos un corto tiempo, lamentablemente, porque creo que estos espacios de intercambios de experiencias y de saberes, pues se pueden prestar para largas horas de conversación. Básicamente, detrás de la invitación
conversando con Nelly, en lo particular del intercambio que podemos tener en este momento y a partir de mi experiencia, me ha venido surgiendo, creo que en el marco también de la docencia y de acompañar procesos con estudiantes, pero sobre todo con prácticas profesionales, unas experiencias muy aterrizadas en lo que representa el país, la realidad del país y todo el proceso como, pues, como por el que vamos pasando en todo el marco de hacer intervenciones generando acciones comunitarias, sobre todo enmarcado en todo un tema de posacuerdos de paz, ¿no? Que es lo que nos viene como acompañando todo el tema del abordaje del impacto que ha generado casi 70 años de conflicto armado en el país y cómo detrás de todo este marco del conflicto armado, pues se ponen en evidencia otro montón de cosas que se viven a lo largo y ancho en términos sociales y creo que desde esa experiencia insisto, en el marco de las prácticas profesionales, es encontrarse con que a través del tiempo todas las epistemologías de lo social comunitario pues nos vienen dando muchas luces del hacer, ¿no? En la intervención y en el trabajo de las acciones con comunidades, pero que también se ha venido encontrando, o yo he venido encontrando unas falencias en el tema un poco más desde lo metodológico. Entonces he tratado de enfocar en mi trabajo de estos últimos años más ese marco del cómo hacer, porque si bien se han venido haciendo unas propuestas a lo largo de la reconstrucción histórica de lo comunitario, de estas características, de estos intereses, de estas intenciones, pues el cómo definitivamente puesto en contexto nos invita a pensárnoslos desde otro lugar. De hecho, ahí les pongo pues, un poco el contexto para las personas que desconocen. Sonia, Sí, perdone, no sé si está compartiendo pantalla. no, aún no. Quiero simplemente hacer una introducción sin compartir la pantalla. Ah, perdone, perdone. Gracias. Tranquilo. Entonces, lo que les decía es que en ese cómo, definitivamente la invitación que se nos viene haciendo es a poder interpelar unos discursos y unos escenarios experienciales de las comunidades, de los miembros y las personas que hacen parte de estas construcciones, vuelvo e insisto, en el marco de la idea de paz, pero que pretender seguir pensándose, les decía un poco, desde incluso las facultades de psicología en el país, en Colombia, hay como dos miradas muy marcadas aún a través de la historia, y uno es esa psicología social que responde más a esa mirada empírico-analítica, más desde eso que se gestó desde Norteamérica, desde los 50 hasta nuestra fecha, pero otras acciones más del orden de lo social comunitario latinoamericano, que nos invita a aterrizar unas realidades puestas en contexto, y precisamente por eso mi presentación muy corta también está enfocada a esas experiencias que hemos venido construyendo de generar acciones puestas en contexto, ¿sí? Porque de alguna manera las facultades a veces siguen sintiendo y pensando que generalizar esas teorías y poner unas acciones para que funcione de la misma manera en todas las comunidades y en todos los contextos, pues no tiene sentido, porque finalmente no podemos como adaptar las condiciones epistemológicas y teóricas a cualquiera, ¿no? Y de la misma manera. Entonces se han venido haciendo unas propuestas a nivel país muy interesantes ahora sí voy a compartirles la pantalla, que en la propuesta que les quiero mostrar han venido siendo funcionales. Me parece que se han adaptado de una manera muy interesante, pero que también nos abre el panorama de seguir creando. ¿Sí? Yo insisto en decirle a mis estudiantes y a mis estudiantes siempre como hay que poner realidades en contexto, hay que coger esta teoría y ponerlas frente a las realidades que viven esas comunidades, porque no es como si tuviésemos un manual donde las metodologías implementadas a través de la historia van a ser siempre útiles para trabajar con cualquier comunidad y con sus características como comunidad. Entonces quiero contarles un poco una experiencia que hemos venido teniendo en el país y traté de articularlo con algunas acciones que yo acompañé, incluso ya hace muchos años. Voy a enfocar esta presentación en un trabajo realizado con una comunidad indígena en Colombia que se ubica en Tierra Adentro, Cauca, y son los paeses. La comunidad paez ha tenido, esa comunidad indígena ha tenido un impacto muy fuerte y positivo en el plano de todo el post-conflicto, en ese proceso en el que andamos, porque ellos han venido siendo como una gran representación de la Guardia Indígena Nacional,
se ha vuelto como unos representantes muy importantes a nivel país para otras comunidades indígenas, son como la cara. Y yo tuve la posibilidad y la experiencia de trabajar y vivir con ellos un par de años, ya hace mucho tiempo, pero me pareció importante coger estas experiencias significativas de lo que se está haciendo ya en Colombia con algunas comunidades y ponerla en contraste con esa experiencia que pude vivir con ellos hace años y darnos cuenta que sí es posible articular acciones desde otros lugares. Entonces, como ya Sonia, estoy compartiendo la pantalla, señor, sí, nada, eso es, nada, el PowerPoint, gracias. Era por ello, para vale, advertirle que estaba con el otro. vale. Entonces, ahora sí, en estos poquitos minutos entro en este plano del generar acciones comunitarias puestas en contexto. Sí, creo que esa ha sido como mi línea insistente este tiempo de trabajar con estas personas que se están formando para poder generar esas intervenciones inicialmente desde sus prácticas profesionales, pero también después puestas en el ejercicio real. Entonces, como les decía hace un rato, se han venido construyendo algunas herramientas básicas, tanto en la planeación, pero también como en la participación y acciones con comunidades, que nos han permitido ir concretando algunas rutas de trabajo y cómo estas rutas de trabajo se han vuelto iniciativas muy importantes para alcanzar esto que es denominado sueños colectivos. Entonces les quiero contar un poco esta sistematización de experiencias, pasando por el Cauca y cómo lo pude vivir con esta comunidad en ese momento, que era otra claramente diferente a la que soy, y llegando hoy también a algunas acciones que se vienen proponiendo desde este colectivo que estamos organizando. Entonces, entendiendo la sistematización de experiencias como mostrar un poco esos procesos y reconstruir esas intervenciones sociales, estos intercambios de saberes que han ido generando unas propias dinámicas sociales, pero que también nos han permitido traer desde estos territorios, traer desde estas realidades sociales, estas experiencias y comunicarlas y también empezar a entenderlas como unos procesos que nos permiten cambios y transformaciones sociales. Hay una plataforma que se está utilizando, que estamos trabajando desde 3 lugares específicos en el país, que son las ciudades de Cali, Bogotá y Medellín. Ya se está incursionando también un poco hacia el norte, Cúcuta. Cúcuta se ha vuelto un punto importante de trabajar estas iniciativas que pues empiezan ciertos del orden ciudadano, pero están llevándonos también ya a otras regiones. Y es una plataforma incluso que está reconocida como el derecho a no obedecer. Y pues claro, si nos devolvemos en el tiempo, y ya que veo y tengo la gratitud de estar aquí viendo a Irma Serrano, pues porque sé que Irma ha venido trabajando a través del tiempo mucho esto de explorar esas nuevas formas de participación. Entonces, definitivamente ese derecho a no obedecer, pues nos devuelve un poco en el plano de lo epistemológico y teórico para volver a recordar esa psicología finalmente de la liberación que nos decía no podemos seguir haciendo más de lo mismo y menos con estas nuevas realidades y con las realidades que finalmente América Latina vive en su día a día en diferentes lugares. Entonces se ha construido una plataforma de iniciativas, como les dije inicialmente, empiezan en las ciudades, ya lo estamos llevando a otros sectores. Cúcuta tiene una particularidad, estoy hablándoles del norte de Santander, que llevó a pensarnos en estas otras formas diferentes y tiene que ver con todo el tema de la migración, de este aumento de la migración entrante de Venezuela a Colombia, porque una de las fronteras por donde se viene haciendo esta entrada a través de estos años es por norte de Santander. Entonces, muchas de estas iniciativas se llevan a Cúcuta, han tenido un impacto bien importante para poder acompañar esos procesos de migración entrante. Todas estas iniciativas ciudadanas han sido inspiradas en la obra del filósofo colombiano Fernando González, en su tesis de grado que finalmente tiene el mismo nombre y es el derecho a no obedecer. Lo que busca es cómo a partir de toda la participación ciudadana se puedan transversalizar procesos que le apuestan todo el tiempo a unos escenarios de diálogos públicos en estas ciudades. Esto también responde mucho a lo que fue sucediendo en el marco de los paros nacionales en Colombia en los últimos años, pre-COVID, durante el COVID e incluso post-COVID, por todas las reformas políticas que hemos venido viviendo como país, que pues hemos pasado políticamente de unas miradas un poco más de derecha, de unos gobiernos más con unos intereses desde otros lugares, pasando ahora por unas transformaciones que nos ponen en unas lógicas políticas un poco más de izquierda. Y esto pues también en el plano de los objetivos de alguna manera de desarrollo,
pues por supuesto nos invitan a hacer desde unos lugares distintos. Entonces ahora sí voy a poner un poco como el contraste de lo que ha buscado este derecho a no obedecer durante estos años en el marco de esos escenarios de conflicto, en contraste con la experiencia con esta comunidad de los países ONASA. Ahí van a ver un mapa donde nos ubica georreferenciadamente y geográficamente de dónde está ubicada esta comunidad. Y les voy a contar un poco esa reconstrucción de experiencias que recogimos desde ese momento hasta la fecha a través de un par de narrativas fotográficas en el marco en ese momento de algo que se llamaban los PAPs o planes de atenciones básicas dirigidos por los programas de salud mental a través de las gobernaciones, en este caso de la gobernación del Cauca y de las alcaldías municipales. Este proyecto en ese momento, o esta suma de proyectos, porque fueron muchas acciones, nacen en el marco de lo que antes era ese plan de atención básica y lo que ahora es denominado planes de intervenciones colectivos. Y son esos grupos de profesionales que a través de las gobernaciones son contratados para desarrollar unas acciones en unos planes operativos anuales en el marco de los cuatrenios administrativos políticos y que nos invitan a responder finalmente a esas necesidades, pero insisto, que se venían pensando desde más de lo mismo. Yo siempre he denominado el más de lo mismo como coger esas metodologías simplemente y ponerlas ahí en el plano de unas necesidades sociales, pensándose, aunque seguramente han tenido impacto, pues que el impacto puede ser transformador, pero nos hemos dado cuenta cómo, pues, es un poco más de lo mismo y el impacto no terminaba siendo tan transformadora como las comunidades realmente lo estaban esperando. Entonces, les voy a mostrar algunas de las metodologías de manera muy general, hay más, y es una invitación que se viene haciendo en el ejercicio de la implementación de acciones sociocomunitarias a nivel, en este caso, de estos lugares, pero lo ideal es trabajarlo a nivel país y sobre todo que en el marco de la psicología, los y las estudiantes y quienes empiezan a generar acciones interventivas, pues entiendan que definitivamente aunque ya se hayan escrito muchas cosas, hay muchas otras que están por descubrirse y escribirse, pero que definitivamente debemos seguir generando nuevas formas metodológicas y subjetivas en el hacer mismo, ¿no? Sin devolvernos siempre en la marcha las mismas acciones. Aquí tenemos algunas experiencias que van pasando, por ejemplo, por algo que denominamos cartografía del diálogo, y es que las cartografías de diálogo pues convocan a las comunidades a hacer un ejercicio de corresponsabilidad, de nuevo, reconociendo todos esos recursos que las personas tenemos, todos esos recursos con los que las comunidades cuentan, pero que incluso en el plano de lo político no se les ha permitido entender que son sus propios recursos para el hacer, sino que se les invita un poco como a sentarse a esperar que los proyectos descendentes de esos gobiernos hacia los pueblos son los únicos que van a dar respuestas a sus necesidades. Cuando nos sentamos en esos escenarios cartográficos de diálogos, a intercambiar imaginarios, a intercambiar creencias, a intercambiar sentimientos y convicciones culturales, pues también hemos venido descubriendo que allí estos recursos puestos sobre las mismas acciones son los que generan unas transformaciones claras para ellos y ellas. Aquí hay un poco como desde la metodología, más por el interés que las conozcan, que describen un poco el cómo usarla y en qué momento hacerlo. Entonces, básicamente lo que busca esta cartografía o estas cartografías de diálogo es reconstruir ese tejido social en estas comunidades, creando incluso unas conexiones basadas en el antes de las comunidades, donde si bien no existían, promover estos escenarios de fortalecimiento de la comunidad, pero también con unas metodologías que nos inviten a explorar nuevos diálogos desde unos escenarios naturales, ¿no? No solamente desde esos escenarios puestos en las pretensiones de las políticas públicas, porque las políticas públicas también se quedan cortas frente a estas conexiones de lo que las comunidades han venido construyendo para sí mismas y cómo en el marco de un escenario de conflicto armado, pues se ha desquebrajado este tejido social. Entonces, básicamente en el cómo hacerlo, pues lo que se busca es identificar esas comunidades en las que ellos y ellas tienen esas acciones, interés de generar acciones sociales y pasar por todo un tema de transversalizar un contacto con organizaciones, albergues, refugios, por ejemplo, para el caso de la población migrante, que definitivamente están interesadas en hacer parte de estos nuevos ejercicios y pues invitarles a participar. Hay una herramienta que se ha vuelto útil, sí, que creo que también en el marco del COVID nos enseñó que la tecnología bien utilizada también nos permite acercarnos
y entonces pues todo lo que tiene que ver con formar y acompañar incluso procesos de uso de estas tecnologías como apertura de correos electrónicos, como el uso de las redes sociales, pues nos ha permitido también acercarnos. Ahora, también entendiendo que muchas veces las limitantes económicas pues no hacen que todas las personas puedan tener datos en sus celulares o computadores en sus casas, pero eso precisamente también ha permitido que algunas gobernaciones entiendan, algunas alcaldías municipales entiendan que parte de acercarse desde un poco, desde ese saber y educación popular, vamos mucho más allá incluso ahora del plano de lo dialógico, llevándonos al plano de lo tecnológico, y que también es importante aportar desde estos lugares para poder generar estos escenarios de conectividad. Básicamente la cartografía del diálogo lo que busca es esto, como tener unos espacios donde nos podamos conocer y donde podamos poner sobre esos estados de conversación, unos estados mentales que nos permitan además como armar unos nuevos mapas convencionales de comprensión de lo comunitario, pero también desarmando unos mapas que venían siendo muy convencionales y que no estaban generando finalmente como la transformación, el impacto que realmente se esperaba. Y la idea es, a medida de que estamos dialogando, yo siempre insisto en que estos diálogos tienen que ser eh, muy amplios en términos de las características de quienes participan. Y yo insisto mucho, por ejemplo, en la participación de niños y niñas y la voz de la niñez, porque la niñez siempre se desdibuja como estas personas que siempre tienen que estar esperando en un mundo adultocéntrico cuáles son las decisiones que van pasando por los maestros y maestras, por los papás, mamás y familias adultas, pero donde sus voces no siempre son tan ampliamente escuchadas en la idea de lo común, de la comunidad. Entonces también es desarmar un poco esa convencionalidad del adultocentrismo, invitando en que en estos diálogos se sientan no solamente personas adultas, sino también niños y niñas, y pasando, por supuesto, por instituciones, organizaciones, colectivos. También siento que a través del tiempo se vienen haciendo más fuertes todas estas formas de colectividad, de organizaciones sociales, que tienen unas apuestas muy interesantes, pero como no van pasando por las políticas públicas o como se están pensando, pues también a veces pasan al anonimato. Entonces la idea también es poder recoger todo esto e ir construyendo una línea de tiempo frente a esos diálogos que se daban antes en otros escenarios donde el tejido social era uno y cómo vamos reconstruyendo unos tejidos sociales diferentes hoy. La idea es que también como objetivo central se entienda esa corresponsabilidad, y esa corresponsabilidad también se nos ha venido permitiendo, no lo hemos venido permitiendo, precisamente porque en el marco de esos paros nacionales logramos politizarnos. Yo creo que una gran ganancia de esas puestas en escena de salir y desbordarse un poco a las calles ha permitido darnos cuenta que mientras permanecemos encerrados en nuestras casas y donde se nos proporcionó, por ejemplo, en el marco del COVID-19, todas unas herramientas para llevar la escuela a la casa, el trabajo a la casa, pues nos permitió desde los privilegios de muchos y muchas adaptarnos a unas condiciones donde, pues, si bien la idea era preservar la vida y conservar la vida, por otro lado, pues nos silenció y nos aisló de esos espacios en el afuera. Entonces ya volver a cartografiar y a dialogar en el afuera nos ha permitido darnos cuenta que las necesidades sociales van incluso atravesando la clase, ¿no? Porque se pensaría en algún momento que entonces las personas más privilegiadas y con acceso, por ejemplo, en términos de la clase media o media alta o alta, no tenían las mismas necesidades que otras, ¿no? Y cuando ya nos sentamos a dialogar independientemente de eso georreferenciado, pues nos dábamos cuenta que también teníamos muchas necesidades compartidas. Entonces estas puestas nos invitan a volver a salir y volver a encontrarnos fuera de este marco lógico de aislarnos y encerrarnos en el confort, decía por ahí Sennett, este sociólogo hace algún tiempo, en el confort que nos han querido meter dentro de los nichos cerrados como familia. Y finalmente, después de esta cartografía de diálogo, pues la idea es crear ya desde una mirada muy desde esa investigación social y de esas intervenciones o acciones sociales, unas propias cartografías. Entonces empezar a escribir esto y cómo esto finalmente se le devuelve a estas comunidades para empezar a generar unas acciones de ese retejer lo social.
Hay unas experiencias bien interesantes que yo creo que ya datan de mucho tiempo atrás, pero que se han vuelto a retomar a través del tiempo y son las ollas comunitarias. Yo tuve una experiencia bien linda con las mujeres paesas en el momento de estos proyectos y es todo lo que se construye alrededor de la comida, todo lo que se construye alrededor del preparar los alimentos, todo lo que iba pasando en otros momentos diferentes en lo rural que en lo urbano, pero es el significado de la cocina. Y el significado de la cocina, de nuevo, ya no solamente dentro del hogar o el nicho de la casa, sino cómo se pone este saber también costumbrista de la cocina en unos escenarios más abiertos. Entonces, estas comidas comunitarias donde a manos de diferentes vecinos, vecinas, sobre todo en las mujeres, permite también que se confluyan un montón de cosas y que se conversen alrededor de un montón de sentires que van teniendo las personas al interior de sus familias, al interior de sus grupos, al interior de sus microsistemas, pero que cuando también están puestos ahí en los escenarios conversacionales, pero rodeados de una práctica tan ancestral, tan propia y tan importante como es la preparación de los alimentos, terminan volviéndose en unos espacios de diálogo, pero sobre todo para las mujeres, también en unos espacios de empoderamiento y solidaridad, porque es allí donde ellas también empiezan a intercambiar sus experiencias como mujeres, puestas en unos territorios, puestas en unas expectativas sociales, pero también de esas nuevas apuestas de estas mujeres en el cómo se van posicionando al interior de estas comunidades. Bueno, aquí hay un poco como cómo usarlo, cómo prepararlo y es pensarse también se puede hacer en cualquier espacio finalmente, lo importante es para esta herramienta pues utilizar los implementos y ojalá los ingredientes propios de cada uno de los territorios. Y esto también ha sido una experiencia muy importante porque tiene que ver con el reconocimiento no solo incluso de algunos productos que se siembran, que se cosechan en cada espacio, en cada territorio, sino en el mismo uso que se les da a estos. En estas experiencias de trabajar con algunos lugares un poco más rurales, por ejemplo, nos dábamos cuenta que muchos de estos alimentos y muchos de estos productos, más que de estos alimentos, son utilizados de manera tradicional de otras formas donde ni siquiera se reconocía el valor nutricional, la forma en las que se podían empezar a implementar y a preparar en las propias casas. No sé, ejemplo, muchos de estos productos se les ponen en las marraneras a los marranos para el engorde, pero que también son productos que pueden ser puestos en la cocina, ¿sí? Que también pueden ser puestos en la nutrición de la misma comunidad, en la buena nutrición, pero que no se sabe incluso cómo prepararse ni el valor nutricional que éste tiene. Claro, eso también va respondiendo a unas lógicas culturales de alimentarnos siempre sobre las mismas bases, ¿no? Entonces, Colombia es un país que ha tenido una alimentación muy cimentada en el uso de la papa, del arroz, del plátano, pero entonces hay otros productos como el rábano, como la berenjena, bueno, que seguramente también se siembran y tienen unas muy buenas cosechas, pero que son utilizados más pensados en otros espacios que en la misma nutrición, porque ni siquiera se sabe cómo prepararlos. Entonces, parte de estos equipos de trabajo de estas ollas comunitarias también es invitar a esas nuevas formas de usos, ¿no? De algunos de esos productos y todo lo que detrás de esto conlleva. Otra experiencia positiva que hemos tenido es la metodología de los libros viajeros. Esto básicamente es la reconstrucción de unos libros, como su nombre lo indica, colaborativos entre miembros de esas comunidades con las que hemos venido trabajando. Entonces aquí también como que un poco entender que estos libros lo que busca es recoger la mayor cantidad de diferentes historias. Es toda una sistematización de experiencia, pero ya no es una sistematización de experiencia pasada tanto desde lo metodológico y desde lo científico, sino es sistematizar la experiencia de la construcción de comunidad y nos ha resultado muy interesante poder, después de tener estos libros viajeros construidos, viajeros entendiendo el viaje no como un viaje adicional a la vida, sino la vida misma en comunidad como un viaje, y llevarla a unas exposiciones de galerías para los más jóvenes. Entonces hemos implementado el uso en colegios, en universidades, en otros espacios incluso de conversación ciudadana, donde se cuentan las experiencias detrás de. Un poco esto en el plano de trabajar con comunidades más pequeñas, porque si lo volvemos a poner en el plano de lo que estamos pasando como país, es un poco la experiencia de lo que ha venido haciendo en los últimos 3 años la Comisión para la Verdad.
y cómo la Comisión para la Verdad pues se le asigna esa tarea de ir y recoger esas historias solamente enmarcadas en el conflicto armado colombiano y contárnoslas. Para eso es que han surgido todos esos informes de la verdad detrás del conflicto que nos permite finalmente, sobre todo a quienes estamos en esas principales ciudades y que nos estamos formando para generar acciones con comunidades, salir de esa burbuja, ¿cierto? Y entender que, pues que afuera pasan otras cosas que uno dentro de estas burbujas jamás se nos hubiera ocurrido entender y saber que sucedían, y llevar esto al plano más chiquito de estos libros viajeros, también contándoles historias desde estos otros territorios y llevándoselas a las más jóvenes, nos permite hacer pues finalmente todo un proceso de recuperación de la memoria histórica. En el marco nuevamente del salir y del juntarnos en las calles y de encontrarnos en nuestros lugares, se han venido implementando con las secretarías de cultura en el caso de Bogotá y las secretarías de cultura de estas otras ciudades, pero también desde las intenciones del Ministerio de Cultura, que vayamos entendiendo que las tomas culturales y artísticas ocupando estos espacios también nos han permitido tener unas formas y unos métodos para poder informar esas problemáticas que pasaron de ser de estos lugares cerrados, chiquitos, aislados de las ciudades, a entender estas situaciones puestas en el espacio público a través de la recuperación, no solo del espacio público, sino también de mostrar de nuevo pues estas problemáticas que no salen a la luz pública a través ni de los medios de comunicación, ya lo sabemos, ni de lo que muchas veces escriben desde el lugar del investigador fuera de esa realidad social, sino no solamente pues ponerlas a través a partir de capítulos de libros o de papers, sí, en revistas indexadas, que si bien pues nos permiten a quienes estamos detrás de la academia y del mundo de la investigación enterarnos, sino como definitivamente para la ciudadanía se ha vuelto un escenario muy importante estas tomas culturales y artísticas que van pasando desde los grafitis hasta la música, hasta las batucadas, como unos escenarios de comunicación y de denuncia de estas situaciones problemáticas. Bueno, y ya para cerrar, les cuento, esas han sido algunas de las experiencias que hemos puesto ahí, hemos podido poner ahí sobre estos últimos años, sobre todo en los cambios y transformaciones que tenemos en Colombia. Ya para cerrar, tengo estas 3 acciones más, que son las sembratones, que consisten en hacer siembras de árboles, ojalá en gran escala. Se dan principalmente en los centros urbanos, porque pues hemos venido descubriendo que necesitamos más espacios verdes, sobre todo en el plano de toda esta deforestación y en situaciones donde hay regiones que han sido afectadas por catástrofes. Los performance, que también son estas formas de expresión artísticas, que nos permiten también manifestar estas inconformidades. Esto también viene casi que a partir de la Segunda Guerra Mundial, con los flash mob y todo esto que se pone en escena. Es una herramienta que nos ha funcionado muy bien para trabajar, sobre todo con población joven. Y ya para cerrar, porque sé que me alargué un montón, lo otro tiene que ver con las mesas. Las mesas que nos permiten trabajar desde las políticas públicas siempre han sido unas metodologías pensadas en recintos cerrados. Hemos venido implementando unas mesas que se llaman mesas de ciudades, que son espacios de nuevo en la calle, donde se manejan algunos temas de interés para todo lo que es la transformación de la ciudad y que nos permiten construir nuevas agendas de participación donde los miembros de las comunidades empiezan a identificarse como partícipes reales de estas realidades sociales. Bueno, no me alargo más porque sé que creo que le estoy quitando ahí un tiempito a Nelly, pero un poco contarles finalmente estas experiencias, estas nuevas puestas en práctica y cómo hemos podido adaptar estas acciones puestas en contextos reales. Nelly, te dejo el espacio. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Vale, un segundito, que tuve un problema hace un ratito. Pensé que no lo iba a lograr, pero ya lo logré. Veo a Fabricio por ahí. Hola, Fabricio. Bueno, ¿me confirman que están viendo la presentación? ¿Que me Sí la escuchan vemos, bien? sí la vemos. Bueno, Está viendo. pues es un gusto estar aquí en esta mañana, ¿no? Tarde por allá en España. Y pues celebro estos espacios tan importantes que nos permiten escucharnos, saber qué hacemos en los diferentes contextos, cómo estamos asumiendo nuestro trabajo desde la psicología comunitaria.
Entonces trataré de ser concreta. Lo importante es que ahí vamos a tener el correo electrónico para seguirnos comunicando, aclarando dudas, entre otras. Pues el título de mi presentación es Colombianizando para fortalecer el sentido de país. Pues en primer lugar, quise traer aquí a Colombia, mi país, y resaltar en primer lugar las cosas hermosas, las cosas positivas que tenemos, y solamente mencionar algunas, que tenemos una superficie de 2.070.480 kilómetros cuadrados, 1.141.748 kilómetros de territorio continental y 928.660 kilómetros de extensión marítima. Somos 51.000 millones de habitantes, 87 pueblos indígenas con 65 lenguas, 2 océanos, 3 cordilleras, selva, llanuras. Somos el segundo país más biodiverso del mundo. Primer lugar en especies de aves. Segundo lugar con la mayor riqueza de plantas, anfibios, mariposas, peces. Somos el tercer, el tercer lugar el número de especies de palmas y reptiles. 7 sitios patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, como el Carnaval de Blancos y Negros en Pasto, las procesiones de Semana Santa en Popayán, la música de marimba, los cantos tradicionales del Pacífico, entre otros. El Parque Nacional de los Catíos, el Parque Arqueológico de San Agustín, el paisaje cultural cafetero, entre otros, son patrimonio de la humanidad. Y mucho más. Somos un país rico, hermoso, pero también somos un país pobre, muy pobre, porque no hemos sabido ver lo rico que somos. La pobreza, la corrupción, las masacres, la delincuencia, entre otras, están llevando a la minimización del sentido de país. Aquí la urgencia es fortalecer el sentido de país. Y en esta tarea todos somos responsables, somos actores sociales, la educación superior, la empresa, la sociedad civil, los medios de comunicación, y ahí me ubico yo como un actor social, Nelly Ayala, psicóloga, que trabaja en esta Universidad Católica de Colombia en Bogotá, una universidad privada. Y dentro de este escenario resalto lo que es la investigación. La investigación está posicionada en un alto nivel en la universidad. Tenemos diversos grupos de investigación. Uno de ellos es el grupo Euroxis, en el cual tenemos varias líneas de investigación. Hay una línea que se llama Psicología Social, Política y Comunitaria. Esa es la línea de investigación que yo coordino y dentro de ella hemos establecido varios núcleos de trabajo o más bien ejes temáticos que permiten definir el sentido, el alcance de la investigación. Aquí tenemos estos varios ejes de trabajo y uno de ellos se llama sentido de comunidad, que es el eje que le va a dar vida a la propuesta o al trabajo que estoy haciendo y que les voy a presentar en el día de hoy. En la Universidad Católica de Colombia, dentro de la investigación, tenemos los semilleros de investigación. Es este tipo de espacio de formación en el cual se inscriben estudiantes de forma voluntaria porque confían, porque les gusta y tienen la intención de apoyar esos proyectos que nosotros como docentes presentamos. Hay varios tipos de semilleros, hay de estudio, de investigación, y hay uno que se llama Innovo, y en este espacio semillero de investigación Innovo, yo tengo un semillero que se llama Politeia. Ese nombre me lo heredaron, pero yo le he puesto como sinónimo colombianizando para fortalecer el sentido de país. Entonces, este es un elemento de contexto importante porque entonces empiezo a desarrollar una agenda de trabajo desde hace unos 5 años aproximadamente que no la había contemplado y que
creo que me está siendo muy interesante y pertinente. Este es un elemento de contexto. Creo que para nosotros, los psicólogos comunitarios, es bien conocido este proceso psicosocial que se llama sentido de comunidad, que me encanta, lo acojo, porque de ahí he tenido comprensiones y me ha permitido derivar agendas interesantes en coherencia con la forma como yo trabajo. Pues ese sentido de comunidad, como sabemos, aparece hacia 1970 con Saracen y me acojo en la propuesta de Macmillan y Chávez del 86. Ya sabemos todos que hace referencia a ese sentimiento de pertenencia, importancia a un grupo, colectividad, y en la propuesta de Macmillan y Chávez, él plantea 4 componentes, si bien hay diversas posturas y acogen un componente con el otro, etcétera. Yo para mi trabajo he asumido este. Por supuesto, el componente de membresía que llama la atención sobre cómo todos nos vinculamos, empezamos a crear un espacio que lo hacemos propio, que empezamos a generar conexión emocional, confianza, donde se van construyendo esas historias, donde nos hacemos parte de un sistema simbólico, donde hacemos esfuerzos por mantenernos. Entonces, la membresía nos hace pensar en todo ello. ¿De qué formo parte y cómo formo parte? El siguiente, la influencia social, pues llama la atención de cómo yo influyo en ese entorno, en esa comunidad, pero a la vez esa comunidad, cómo influye en mí, cómo me transforma, cómo nos vamos haciendo, cómo nos vamos leyendo y cómo nos vamos construyendo como grupo, como comunidad. Integración, uy, se fue una M mal puesta ahí, integración y satisfacción de necesidades, a cómo cuando soy parte de ese grupo empiezo a hacer lectura más crítica de los procesos, de los recursos, de las formas, a comprender las necesidades y a poder con el otro construir agendas optimistas, pero también plantadas en la realidad de cómo poder solventar las dificultades que se presentan. Y conexión emocional. La conexión emocional, cómo nos hace de falta en este mundo. Nos hemos olvidado de amar, de reconocernos. Nos estamos olvidando de que tejiendo al interior nuestro, desde las emociones, desde los sentimientos, podemos valorar al otro. Entonces, este componente se une, se junta con todos los demás para hablar de la importancia del sentido de comunidad. Entonces, comprendiendo toda esta perspectiva, yo me he formulado una hipótesis y es una premisa de trabajo que tengo. Y es que ese sentido de comunidad, por supuesto, mucho más grande de lo que puede ser para un grupo pequeño, ha sido minimizado, entre otros, por la falta de comprensión de lo que significa construirse como ser humano en relación con el otro, en procesos complejos, dinámicos de tipo biopsicosocial, político, cultural y espiritual. Y esta minimización es una de las causas de estos conflictos nacionales e internacionales que tenemos. De ahí la urgencia, la importancia de aprender, si es que no lo hemos aprendido, si lo hemos olvidado, si lo hemos ignorado, de reconocer, de incluir y respetar al otro en cada tipo de relación que se establezca. Es una cosa así de grande, así de pesada, pero cuando empezamos a mirar el detalle de lo que está aquí, nos llama la atención de que hay muchas agendas interesantes, transversales a todo nivel, pero no estamos cruzándolo con esa perspectiva de cómo es que yo he llegado a ser quien soy, cómo yo me he construido, cómo Nelly Ayala habla de lo que habla y por qué está influenciando de alguna manera y por qué lee la realidad de esta otra. O sea, pensamos que vamos por el mundo montados en globos de cristal que no tenemos nada que ver el uno con el otro, donde sabemos que somos una construcción, que somos todos responsables de todo, que somos interdependientes. Entonces, en esta postura, yo asumo ese semillero Politeya del cual estaba hablándoles, que es un semillero innovo que tiene que ver con apostarle a generar estrategias, recursos para poder aportar a las transformaciones, ubicado en esa línea de investigación que coordino y colombianizando.
Pensé mucho y qué nombre le podría dar que pudiera denotar lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo. Y dije colombianizando, porque Colombia para mí es maravillosa, es riqueza, es fuerza, pero no lo hemos sabido ver. Entonces digo, colombianizar es como traer todo eso adentro y poder descifrar y poder ver y poder concluir que somos mucho más. Muy bien. Entonces, este semillero que ya les decía que es de estudiantes, ya se aprobó la posibilidad de que egresados también estén, tiene objetivos como favorecer que este grupo de personas fortalezcan la sensibilidad y responsabilidad social, que puedan aprender estrategias para indagar y conocer todo este tipo de relaciones y perspectivas en el campo de la psicología comunitaria. De otra parte, pues que fortalezcan su pensamiento crítico, la creatividad, el trabajo colaborativo y las habilidades comunicativas. Entonces, mi gran objetivo es apuntarle a hacer, porque tenemos muchos diagnósticos, todos sabemos qué ocurre, nos culpamos unos a otros, pero en última, desde el lugar que me corresponde, en una universidad, ¿qué agenda puedo llevar a cabo para poder responder de alguna manera y contribuir en esto que yo les digo que es una minimización del sentido de país? Cuando inicio este semillero en el 2019 con 2 estudiantes, porque este es otro tema, no es muy fácil que los estudiantes lleguen a los semilleros porque es voluntario, no hay unos espacios creados, les puede gustar, pero está cruzado con sus asignaturas, entre otros. Bueno, entonces empezamos con estos 2 estudiantes a entender lo que es el sentido de comunidad y nos dijimos, tratemos de hacer una lectura de país con esto que nos dice el sentido de comunidad. Y producto de esas reflexiones sale este primer trabajo que se llama Sentido de Comunidad, utopía o posibilidad para la reconstrucción psicosocial del tejido psicosocial colombiano. Pues está publicado y nos empieza a interrogar, nos empieza a confrontar y fue muy motivante porque por acá inicia este semillero. Seguidamente dijimos Colombia en esa mirada que hicimos a nivel de país con estos elementos, se nos ocurrió, ¿y por qué no hacer un video pequeñito? Ninguna sabe de esto. Esto es artesanal. Hagamos un pequeño video mostrando las cosas lindas de Colombia y invitando a que nos veamos a nosotros mismos en nuestras posibilidades positivas, en nuestro amor, en nuestros recursos y dejemos de pelearnos y dejemos de polarizar. Hicimos un pequeño video, en otro momento se los presentaré. Y ese pequeño video, pues en un evento de semilleros a nivel nacional, se llevó el tercer lugar. Y nosotras decíamos, vaya, interesante, va motivando a que esto que estábamos haciendo tenía un sentido. Y luego de esto dijimos, bueno, pero quisiéramos preguntarle a personas, a profesionales que trabajan en la psicología comunitaria, ¿cómo creen que es posible? ¿Con qué estrategias o qué elementos tendríamos que tener en cuenta para fortalecer el sentido de país? Y entonces hicimos un pequeño trabajo, pero un pequeño trabajo con una pregunta nada más y es, ¿cómo cree usted que se puede fortalecer el sentido de país? Y entonces luego de analizar con Atlas T, etcétera, todo lo que encontramos, pues muy interesante que nos hayan mencionado cuenta entender la historia, que hay que tener en cuenta, comprender y asumir la identidad, que hay que tener en cuenta, comprender y entender la diversidad. Entonces, este fue un trabajo de investigación que hizo mi semillero, donde por supuesto que lo que hace es darnos elementos y fortalecer eso que estábamos nosotros viendo que era importante. Muy bien. Y luego, ¿qué hicimos? Dijimos, bueno, pero
hay que hacer algo más. Bueno, y aquí me detengo un segundito porque para contextualizar esto que hicimos, quiero que sepan que la Universidad Católica de Colombia desde hace unos 12 años ha implementado lo que es el paradigma de la responsabilidad social universitaria, pues que llama la atención de cómo la universidad tiene que articularse con las realidades y los contextos para que lo que hagamos responda a una necesidad. Porque a veces nos quedábamos por allá pensando mucho desde el escritorio, desarrollando programas o propuestas muy bonitas, pero que no iban a tener una utilidad práctica. Entonces, la universidad instala este paradigma y empieza a hacer un trabajo en un territorio deprimido de la ciudad de Bogotá, en la localidad de Usme, en Yomasa, y significaba que todos los programas, los estudiantes, los posgrados, tuviesen la posibilidad de desarrollar algunos ejercicios, investigaciones e intervenciones en este territorio. Ok, yo formé parte de esto, tuve estudiantes, estuve acompañando procesos, entonces ahora me devuelvo a esto que le pueda presentar. Como ya la universidad llevaba 11 años acompañando procesos, empieza a tomar la decisión de que ya hay que estar retirándose. Ya se supone que se dejaron instalados unos procesos y que tenemos que empezar a salir. Pero ese empezar a salir fue muy abrupto porque cuando yo veo como que nadie volvió. Y entonces yo me preguntaba, pero ¿esto qué es? ¿Cuál es la responsabilidad? Porque también estuvimos como psicología comunitaria que decimos adiós y no volvemos. Entonces, todo esto me hizo pensar en que quizá podríamos desarrollar, diseñar una cartilla para ofrecerles a los gestores, líderes, maestros que trabajaban con la comunidad actividades para que continuaran fortaleciendo su sentido de pertenencia. Entonces, dentro de esa propuesta de Macmillan y Chávez de sentido de comunidad, la cartilla se va a ubicar únicamente, pero obviamente ustedes saben que en la realidad todo está cruzado, en el componente de pertenencia. Entonces, empiezo a pensar qué actividades se pueden llevar a cabo para que eso sea posible con grupos que ya vienen adelantando cierto trabajo, pero que tengan toda la validez y todo el rigor. Entonces, se diseñan 19 actividades. Esas 19 actividades entran a un proceso de validación, entonces ellas fueron sometidas a evaluación por jueces expertos y luego un estadístico saca un coeficiente de validez para que evidenciemos que realmente responden a la propuesta teórica y que responden a todos estos elementos de coherencia, redacción, que pueden estar posibilitados para que la gente de estas comunidades las encuentren amigables, bonitas, coherentes y que entren a fortalecer lo que ellos han venido haciendo como comunidad. Bueno, pero la cartilla entonces además tiene la pretensión de que cuando se abra, que cuando se mire, aquí tengo uno en físico, que cuando se abra, que cuando se mire, podamos nosotros encontrar, bueno, no se ve mucho, pero existen los colores de nuestra bandera, el amarillo, el azul y el rojo, que las imágenes estén, digamos, representando nuestra diversidad con lo que es la comida, la música, los atuendos de los grupos indígenas, etcétera. Entonces, que no solamente que las personas que la tengan en sus manos la lean la actividad, sino que puedan sentir esa conexión, que puedan identificarse, porque están elementos que son conocidos por nosotros. Bueno, entonces la cartilla tiene las 19 actividades. Obviamente hay un pequeño marco teórico, hay unas recomendaciones, las indicaciones, el paso al paso de lo que debe hacer ese gestor cuando va a trabajar con las comunidades, etcétera. Bueno, esta es una cartilla 1. Ya este semestre yo tuve la oportunidad de estar en la comunidad, hacer la socialización. Ellos ya habían tenido la oportunidad de retroalimentar de alguna manera las ideas. Se hace la entrega formal
Y pues fue algo maravilloso porque ellos decían, nosotros pensamos que la universidad nos había olvidado. Pensamos que este trabajo que habíamos estado haciendo se había quedado atrás, pero con esto que está ocurriendo, o sea, con esta entrega de la cartilla, eso de hablar con ellos, pues nosotros primero pensamos que estamos contribuyendo a hacer un acompañamiento ahora desde otra perspectiva, pero igual siguiendo en la tarea de dar elementos para que sigan sus transformaciones y su desarrollo social. Muy bien. Luego, este semestre, bueno, todavía no hay. Este semestre estoy en la segunda cartilla, pero ya es sobre conexión emocional. Entonces, la idea es ofrecer una serie de actividades para que este componente de conexión emocional sea fortalecido. En la universidad abre un segundo programa de responsabilidad social en otro sector de Bogotá. Entonces esperamos que este tipo de recursos puedan ser útiles para estas personas. Pero entonces, cuando yo veía este tema de la cartilla, yo decía, pero bueno, quizá nos podamos inventar algo más. Y entonces sale la idea de sacar podcasts que se llamen Colombianizando para fortalecer el sentido de país. Y de esas 19 cartillas hasta ahora vamos con 3 podcasts, ¿no? Que ya se han puesto en el conocimiento público. Y lo que va a hacer cada capítulo de podcast es retomar esta actividad de esta cartilla que les presenté, darle como vida para que a través de otra estrategia comunicacional pueda llegar a otras personas. Y aquí pues yo quiero resaltar que para mí ha sido una experiencia grandísima de un conocimiento, de otras posibilidades que yo no había contemplado. Y es como a través de estos recursos de innovación social nosotros podemos hacer un trabajo con comunidades bien bonito. Para hacer realidad estos primeros capítulos, pues esto tiene todo un proceso. Tengo que poner en un guión lo que es cada una de las actividades con los personajes, etcétera. Y afortunadamente encontré aliados en comunicaciones de la universidad quienes me ayudaron a hacer posible estos 3 podcasts. Para el semestre que viene, la agenda del semillero va a ser materializar estos otros 16 podcast, actividades, llevarlas a podcast, y para ello, pues entonces ya estoy trabajando con una universidad que tiene ingeniería multimedia, que es la Fundación Universitaria Compensar, que le pareció interesantísimo el proyecto. Entonces eso va a hacer que ya esto sea de otro nivel, de otra calidad, no sea tan casero, para poder contribuir en ese fortaleciendo el sentido de país, en ese colombianizando para que tengamos un país mejor. Por supuesto, esto es una contribución pequeñita. Esto es lo que yo, Nelly Ayala, después de el trajinar, siento que podría aportar para hacer cosas concretas. Y en un espacio que dentro de la universidad que no se había dado. Bueno, decirles que entonces a la universidad le pareció este trabajo muy innovador, muy bonito, muy aportante. Entonces, tuve un reconocimiento de la universidad por lo que estoy haciendo. Y yo digo, bueno, quiere decir que voy como por buen camino y me ha gustado. Bueno, sé que hay muchas preguntas, es mucho más de lo que les digo, pero pues esta psicología comunitaria en acción dentro de la universidad, en espacios que quizá no conocemos, y pues creo que tienen buena acogida y es una invitación para todos. Estos seminarios, semilleros, pueden ser internacionales, inventándonos agendas diferentes, más allá de que es la asignatura en la que yo tengo que trabajar. Son espacios para que los chicos empiecen a ver que estar en la universidad no solamente implica cumplir con un currículo y unos créditos, sino que de una forma espontánea, diferente, porque nos interesa aprender, pero dar algo más, pues se puedan juntar. Entonces, aquí dejaría mi presentación. No sé cuántos minutos me gasté. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ambas.
Bueno, yo en este caso como español agradezco un montón este tipo de presentaciones, primero por tomar la perspectiva, en este caso de Colombia, ¿no? Que desde luego la orientación que le habéis dado a mí me enriquece muchísimo porque creo que en este caso la psicología comunitaria, como sea en España, es muy diferente y cómo se aplica también es muy diferente, sobre todo por este tipo de iniciativas, aquí retomando por ejemplo la palabra acá de Nelly, no la habíamos por ejemplo estudiado nosotros de cara al grado, al igual que Sonia también la perspectiva que ha podido dar, ¿no? De también un poco, por decirlo de esa parte más cruenta, puede ser en algunas situaciones, también pues igual, no, esa perspectiva desde luego es muy interesante y vamos, ya de antemano yo como español recomendaría a todos mis compañeros españoles también de que abran la mente y que estudien más allá de lo que es nuestro propio contexto, el contexto tan cercano y hermano en este caso como tiene en la sección de Latinoamérica, pero en concreto Colombia. Así que, bueno, por disposiciones personales tengo que marcharme ya como moderador, pero le cedo en este caso la moderación a Gabriel, que veo que hay una pregunta de Fabricio, pero no quería perder la oportunidad de agradeceros el webinar y también pues que habéis facilitado todo mucho como speakers y también como observadores los demás. Así que sin más, pues me despido y muchísimas gracias por todo. Gracias, Gracias a ti. Jaime. Bueno, Fabricio, veo que tienen la mano levantada. Sí, muchas gracias. Muy interesante. Me encanta haber participado. Espero que las próximas veces haya más promoción de este tipo de cosas y que más personas puedan atender. Sonia, tengo una pregunta para usted. Me interesa mucho si usted ha publicado esa información que compartió, porque los modelos que usted escribió están fascinantes y algunos nunca había oído hablar de ellos. De modo que si puede, publique, porque esto es el tipo de cosas que profesores como yo nos gustaría introducir a nuestros estudiantes. Y Nelly, me encantaría si me puedes compartir algunos de esos artículos porque está buenísimo. Me parece que el modelo puede tener de las cartillas puede tener implicaciones internacionales. Porque esto no es solamente Colombia, pero a mí me parece que tienes el potencial grandísimo de afectar poblaciones marginadas en muchos países, de modo que te felicito, un trabajo excepcional y muy interesante. Fabricio, gracias. Sí, estamos en proceso. A ver si podemos empezar a publicar estas experiencias. Sí, porque es un material muy interesante y ustedes tienen experiencia directa con esto y sobre todo con poblaciones marginadas indígenas que son aún más difíciles de tratar, de localizar y de conectarse. De modo que me parece muy interesante las metodologías y yo creo que se pueden y se deben compartir con nuestros colegas comunitarios. Listo, Fabricio, gracias. Así será. Muy buen trabajo. Bueno, doctora Sonia, ¿podrá dejar de grabar, por favor? Que el host pasó a usted. A mí se me cayó el internet un rato y el host pasó a usted. Ya lo vi, acá está.